Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que se suponía que iba a ser una sesión de tratamiento facial para liberar el estrés, pues hoy resulta lo opuesto. Ahora mismo, luego de ver este video, me siento estresado. Cuando tú observas con criterio clínico, te das cuenta de que muchas veces la persona que está realizando el procedimiento se está complicando. O sea, básicamente está complicando un problema muy básico por falta de técnica y anatomía más que nada. Lo que hay debajo de la piel en este caso no es una espinilla común ni un punto negro que vaya a salir fácilmente solamente con presionar un poco con los dedos, hacer una incisión limpia. Esto tiene todas las características de un quiste epidérmico o sebáceo. La diferencia fundamental entre un grano normal y un quiste es que el quiste en este caso no solo es sebo o queratina acumulada, está envuelto por una bien definida cápsula, o también llamado saco folicular. Esa pared básicamente es la que produce la masa en su interior. En dermatología hay una regla que no cambia. Si tú no retiras esa cápsula completa y en una sola pieza, la lesión jamás va a desaparecer, puesto que las células de esa pared siguen vivas ahí adentro. Y en cuestión de par de semanas, el bulto se va a llenar exactamente en el mismo lugar, o quién sabe si el doble. El primer gran detalle que salta a la vista en este video es la forma en la que se aborda la piel, la herramienta que se está utilizando. Quizá no tiene la precisión ni el diseño adecuado para este tipo de trabajo. La incisión que se hizo posiblemente tal vez sea demasiado pequeña, quizá para alguien que tenga mucha habilidad, no. Pero tal vez esta persona necesita una incisión un poquito más grande, teniendo sobre todo cuidado, porque en la cara sabe que va a tener que suturar la herida luego con un buen hilo para que no quede marca. Sobre todo, el tamaño para extraer ese quiste con sebo, o sea, hacer un corte quirúrgico limpio, bien orientado, proporcional al tamaño de la cápsula. De modo que tú sabes, se pueda liberar el saco de los tejidos circundantes. Y aquí se nota, coge muchísimo la duda con el manejo del tratamiento. La persona araña la superficie, rebala una y otra vez, y no logra tener tracción ni enganchar la pared profunda de la lesión, al darse cuenta de que la lesión no fue suficiente, que el contenido sale de forma fluida. Entonces la persona empieza a utilizar, o más bien, la persona empieza a intentar resolver el problema a base de fuerza bruta. Y el problema es que esa presión técnicamente ni siquiera es efectiva. O sea, no es una biomecánica directa sobre la base para proyectar las cápsulas hacia la superficie. Simplemente está aplastando el tejido de manera vacilante y desordenada. Y esa combinación de la pinchaza ciega, presionar la zona sin control, termina provocando lo peor que puede pasar en estos casos. Y es romper el saco por dentro. Cuando la cápsula se rompe por dentro, de la dermis profunda, la queratina que estaba encerrada se derrama entre los tejidos sanos. El sistema inmunitario del paciente detecta de inmediato esa queratina como si fuera un cuerpo extraño invasor, lo que desata una inflamación violenta. La piel se torna roja, edematosa, sumamente dolorosa y con un riesgo altísimo de complicarse. A todo esto hay que sumarle
el factor del tiempo y la bioseguridad. Llevamos ya un rato largo viendo cómo la persona entra y sale, duda y vuelve a tocar la zona. Durante todo este tiempo, la incisión abierta está expuesta al ambiente pues, en un campo quirúrgico estéril. Además, mire cómo limpia la zona, pasa algodones que van soldado microfibra directamente sobre el corte. Esa es la cuestión, aunque la persona lleve guantes puestos. Si manipula otros objetos del espacio de trabajo, no mantiene una cadena de asepsia estéril en un procedimiento que parecía ser que iba a ser corto, pero ha resultado tal vez prolongado. Y la contaminación cruzada va a ser inevitable. Prácticamente está sembrando bacterias en la capa profunda de la piel. Miren cómo pasan los minutos y lo único que logra retirar es la queratina blanda y fluida de la superficie. Esto genera una falsa impresión de avance tanto para el espectador como para el paciente, pero la realidad es que la cápsula sigue ahí adentro, desgarrada y pegada a los tejidos. Drenar solo la parte blanda deja la extracción incompleta. En poco tiempo ese orificio va a cicatrizar por fuera, pero por dentro la pared del saco volverá a acumular material, muchas veces dejando una fibrosis interna que hace que las futuras extracciones sean aún más difíciles y más dolorosas. Para resolver este problema de forma definitiva y profesional, se requiere un protocolo muy distinto, quizá aplicar anestesia local adecuada, realizar una disección minuciosa con pinza quirúrgica para liberar la cápsula entera sin romperla, afrontar los bordes de la piel con una sutura limpia para que la zona cierre sin dejar huecos ni cicatrices deprimidas. Lo que estamos viendo en este video no es una solución médica ni un tratamiento estético eficiente. Es una manipulación torpe y dolorosa que solo se está posponiendo el problema y exponiendo la piel a una infección. A fin de cuentas, quedan muchas preguntas sin responder. ¿Por qué no se observa un protocolo estricto de asepsia y antisepsia con clorexidina o povidona ayudada antes de delimitar el campo de trabajo? ¿Por qué no se aplica anestesia local infiltrativa si se va a realizar una incisión y una manipulación invasiva en un tejido tan sensible como la cara? ¿Por qué no se ejecuta una incisión elíptica o una apertura lo suficientemente amplia que permite exponer la cápsula y visualizar el lecho de la lesión? ¿Por qué la persona no realiza una disección Roma alrededor del saco folicular para liberar la adherencia tampoco? ¿Por qué no se utilizan pinzas de disección con garra? ¿Por qué se está ejerciendo una presión biomecánica tan desorientada? ¿Por qué no se evidencia el uso de gasas quirúrgicas estériles? ¿Por qué no se evalúa el riesgo de ruptura capsular interna? Si es lo primero que se hace es romper el saco. ¿Por qué no se contempla el afrontamiento de los bordes mediante sutura tampoco en el video? Realmente queda mucho de desear. Cabe destacar también que este chico, me atrevo a apostar que en 2 semanas va a tener esta lesión el doble de grande, inflamada e infectada. La verdad es que es bastante preocupante que no se declare qué clase de sustancias se está utilizando aquí, en una herida abierta.
Este contenido es exclusivamente informativo, educativo y de divulgación sobre la salud, la higiene dermatológica y las buenas prácticas en la estética cutánea. No sustituye la consulta médica presencial ni constituye un diagnóstico profesional. Los análisis presentados lo que buscan es orientar al espectador sobre los estándares éticos mecánicos y de bioseguridad requeridos en el cuidado de la piel ante cualquier condición cutánea o sospecha de infección. Consulta a un dermatólogo colegiado. Observando este proceso tan minucioso y liberador, mientras conversamos un poco sobre la ciencia de nuestra piel y cómo cuidarla con amor, lo que estamos viendo en este momento es un proceso de limpieza profunda, específicamente la extracción de comedones. Aunque a simple vista parece algo muy sencillo, detrás de cada poro hay un ecosistema milimétrico y fascinante. Científicamente, cada uno de nuestros poros está conectado a una glándula sebácea. Esas glándulas tienen una misión muy bonita: producir sebo, una sustancia natural encargada de lubricar, impermeabilizar y proteger nuestra piel de los factores ambientales. Sin el sebo, nuestra piel estaría completamente expuesta y deshidratada. El problema ocurre cuando este proceso natural se desequilibra. A veces, las células muertas de la piel, que están compuestas principalmente de una proteína llamada queratina, no se desprenden como debería. En lugar de caer, se acumulan en la entrada del poro y se mezclan con el sebo. Esto crea un pequeño tapón. Cuando el tapón permanece cerrado y cubierto por una fina capa de piel, se forma un comedón cerrado o un punto blanco. Pero cuando el poro permanece abierto y esa mezcla de grasa y queratina se expone al oxígeno del aire, ocurre una reacción química llamada oxidación. El sebo se oscurece, adquiriendo ese tono negro tan característico. No es suciedad externa, es simplemente la química de nuestro cuerpo reaccionando al oxígeno. Me gustaría que dejes un momento tus pensamientos de un lado y te concentres en la pantalla. Mira la precisión con la que se realiza cada extracción. Es un trabajo que requiere paciencia, suavidad y un respeto absoluto por la barrera cutánea. Mientras observas cómo la piel se va liberando de esa presión, me encantaría preguntarte algo. ¿Desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy? ¿Estás en tu casa descansando o quizás usando este video para relajarte después de un día largo de trabajo? Cuéntamelo en los comentarios. Me hace mucha ilusión saber quién está del otro lado de la pantalla compartiendo este espacio conmigo. Es curioso observar
cómo este tipo de video produce una sensación de paz tan profunda. Yo creo que tú no eres la única o el único que siente eso. De hecho, la ciencia ha estudiado este fenómeno. Ver la transición de un poro obstruido a uno completamente limpio activa en nuestro cerebro un mecanismo de recompensa. Visualmente, nuestro sistema nervioso interpreta la extracción como la resolución de un problema, como poner orden donde había caos. Eso libera pequeñas dosis de dopamina, el neurotransmisor del placer, y la satisfacción, ayudando de forma inmediata a reducir los niveles de ansiedad y estrés acumulados en el cuerpo. Por eso, estos videos no solo son sobre estética, son para muchos de nosotros un refugio visual para calmar la mente. Hablemos un poco de por qué es tan importante hacer esto de manera profesional. Tal como lo estás viendo, muchas veces vemos un punto negro en el espejo, sentimos la sensación inmediata de usar nuestras propias manos para eliminarlo. Sin embargo, cuando presionamos la piel con las uñas, ejercemos una fuerza descontrolada que empuja la inflamación hacia las capas más profundas de la dermis. Esto puede romper los diminutos capilares sanguíneos que alimentan la piel, provocando marcas rojas, hiperpigmentación o peor aún, cicatrices que tardan meses o años en sanar. Al usar herramientas esterilizadas y la presión exacta en el ángulo correcto, se extrae el contenido sin dañar las paredes del folículo y permite que el poro recupere su elasticidad natural. Aprovechando de que estamos hablando de esto, déjame una pequeña nota abajo. ¿Alguna vez has tenido una batalla con un punto negro que terminó saliendo mal? No te preocupes, a todos nos ha pasado alguna vez por impulso. Compárteme tu historia, aquí leemos sin juzgar, solo para aprender juntos. La piel es un órgano sabio y dinámico. Constantemente se está renovando. Cada 28 días aproximadamente, generamos una capa de piel completamente nueva. Es un recordatorio hermoso de que la naturaleza siempre busca la forma de sanar, de empezar de nuevo y de limpiarse desde adentro. Por eso, cuando cuidamos nuestra piel, no deberíamos hacerlo desde la frustración o el enfado por ver una imperfección. Deberíamos hacerlo desde el agradecimiento, entendiendo que cada poro está trabajando las 24 horas del día para protegernos del mundo exterior. Existen muchos mitos alrededor de los comedones. Muchas personas piensan que aparecen por una falta de higiene, y esto es completamente falso. La aparición de puntos negros y brotes está muy ligada a factores que no siempre podemos controlar, como las fluctuaciones hormonales, la genética, el estrés diario o incluso el clima y la contaminación del lugar donde vivimos. El estrés, por ejemplo, estimula la liberación de una hormona llamada cortisol, la cual le ordena directamente a nuestras glándulas sebáceas que produzcan más piel de lo habitual. Por eso cuando pasamos por una semana difícil, es completamente normal que nuestra piel lo refleje. Es su forma de decirnos que necesitamos ir más despacio. Cuando comprendemos que nuestra piel reacciona a nuestras emociones, empezamos a ver el cuidado personal desde una perspectiva mucho más amable. No se trata de buscar una perfección irreal que no existe, sino de acompañar a nuestro cuerpo en sus diferentes etapas. Si observas con atención el video, notarás que cada filamento sebáceo y cada comedón tiene una resistencia diferente. Algunos salen con una suavidad asombrosa, mientras que otros requieren un poco más de paciencia y un ángulo distinto. La piel es exactamente igual. Cada zona de nuestro rostro tiene necesidades y tiempos de recuperación individuales. A veces, la zona T, que comprende la frente, la nariz y la barbilla, es la zona que más atención requiere porque es donde se concentra la mayor densidad de glándulas sebáceas. Es normal que los poros en esta área sean un poco más visibles. De hecho, la idea de que los poros se pueden cerrar por completo es otro de los grandes mitos del cuidado estético. Los poros no tienen músculo, por lo que no pueden abrirse y cerrarse como si fueran ventanas. Lo que realmente ocurre es que cuando están limpios y libres de sebo oxidado, recuperan su elasticidad natural y se minimizan visualmente, dando una textura mucho más homogénea y suave a la superficie. Al ver cómo se despeja cada poro en la pantalla, es inevitable sentir una pequeña sensación de renovación.
Me pregunto si a ti te pasa lo mismo. Me encantaría que tú me contaras en los comentarios si tú tienes alguna zona en tu rostro que tú cuides con especial dedicación o si hay algún producto que tú sientas que ha cambiado por completo la salud de tu piel. Me fascina leer la rutina de la gente, porque siempre se aprende un truco nuevo, descubrimos un producto maravilloso a través de la experiencia de los demás. Científicamente, una de las herramientas más eficientes para ayudar a que la piel haga este proceso de autorregulación de forma más limpia son los beta hidroxiácidos, siendo el ácido salicílico el más conocido de todos. Ojo, no es que tú vayas a usar eso, úsalo bajo supervisión médica. A diferencia de otros ácidos que solo trabajan en la superficie, el ácido salicílico es soluble en grasa. Esto significa que tiene la capacidad única de penetrar profundamente dentro del poro, disolviendo el sebo acumulado y las células muertas desde el interior. Es como un sutil barredero que ayuda a prevenir que se formen estos tapones que estamos viendo extraer hoy. Es fascinante cómo la ciencia molecular puede diseñar soluciones tan específicas para mantener el equilibrio de nuestra dermis. Sin embargo, e incluso cuando la mejor tecnología y los mejores productos, la piel siempre será un lienzo vivo que cambia con el clima, con las estaciones del año y con nuestra alimentación. Por ejemplo, durante los meses más cálidos o climas húmedos, el sebo tiende a volverse más fluido y a producirse en mayor cantidad, lo que puede aumentar la aparición de comedones. En cambio, en el invierno, en ambientes secos, la piel puede deshidratarse, lo que hace que la capa externa de las células muertas se vuelva más rígida y atrape el sebo con mayor facilidad. Por eso, aprender a escuchar lo que nuestra piel necesita en cada momento es un acto de amor y de autoconocimiento. Mucha gente me pregunta a menudo si la alimentación influye directamente en la aparición de estos puntos negros. La respuesta de la ciencia actual es que, aunque no existe un alimento mágico que cause brotes de la noche a la mañana, una dieta con un cuando retiramos con delicadeza un comedor, podemos ver que la piel que está debajo se encuentra ligeramente enrojecida. Esto es una respuesta biológica completamente natural llamada hiperemia. Significa que el cuerpo está enviando un mayor flujo de sangre cargada de oxígeno y nutrientes a esa zona específica para iniciar el proceso de reparación inmediata. Es fascinante ver cómo nuestro organismo no pierde un solo segundo y se activa para sanar en el mismo instante en el que el folículo es liberado. Para ayudar a la piel en esta etapa posterior a la extracción, la ciencia cosmética utiliza ingredientes calmantes e hidratantes. Uno de los más queridos y respaldados por la dermatología es la niacinamida, también conocida como vitamina B3. Este ingrediente es un verdadero bálsamo, ya que ayuda a reducir la rojez, regula la producción de grasa y fortalece la barrera de la piel para que no pierda agua. Me da mucha curiosidad saber qué producto tú utilizas. Si alguno de esos productos utiliza, por ejemplo, vitamina B3 y demás. Coméntamelo abajo. Yo quiero saber como que la prevalencia del uso de esos productos. Me encanta cuando la comunidad comparte sus recomendaciones. Porque muchas veces un producto que a ti te funcionó de maravilla puede ser exactamente lo que otra persona está buscando. Ojo, pero tú sabes que cada persona es diferente. No es que cada producto le va a servir a toda la persona. Mientras observas cómo el rostro se va despejando por completo, nota la sutileza de los movimientos. Un error muy común que la ciencia ha desmentido es el uso de exfoliantes físicos muy agresivos, como esos que tienen partículas grandes de azúcar o semillas trituradas, aunque en el momento pueda parecer que dejan la piel suave. La realidad es que esas partículas tienen bordes irregulares que causan microdesgarros en la superficie cutánea. Estos pequeños daños debilitan la barrera protectora, permitiendo que las bacterias entren con mayor facilidad y provocando que la piel, en un intento por defenderse, produzca todavía más grasa. Por eso, las extracciones limpias y controladas
combinadas con exfoliantes químicos suaves, siempre serán la opción más respetuosa y saludable para nuestro rostro. Antes de despedirnos y dar por terminado nuestro encuentro de hoy, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado durante todos estos minutos. Gracias por confiar en este espacio, por regalarme un trozo de tu tiempo y por sumar tu energía bonita a nuestra comunidad. No olvides dejar tu comentario abajo. Leo cada uno de ellos con mucha ilusión y me hace muy feliz conectar contigo. Cualquier duda que tú tengas también te la voy a responder. De gratis. Espero que en este momento te haya traído mucha paz y que vayas a descansar con una sonrisa. Cuida mucho tu piel, cuídate mucho a ti, sé muy amable contigo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.